Hola, mi nombre es Ricardo Bartra, soy profesor de español aquí y en este video dirigido a alumnos de los niveles A y B hablaré sobre las oraciones en que no se especifica quién realiza la acción, muy útiles en las descripciones generales. Ante la necesidad de detallar un acontecimiento que envuelve a un conjunto de individuos, es común que el alumno brasileño utilice las personas con excesiva frecuencia. Por ejemplo, en Río de Janeiro las personas disfrutan mucho el carnaval. No hay motivo para censurar este recurso. Sin embargo, existen otros que se manifiestan con mayor constancia en el discurso típico del hispanohablante. El primero que mencionaré es el más simple y fácil de recordar. Consiste en eliminar las personas y mantener el verbo en la tercera persona del plural. En Río de Janeiro disfrutan mucho el carnaval. Este es un caso de sujeto indeterminado, con el verbo en voz activa, muy empleado en el lenguaje coloquial. Como segunda posibilidad tenemos el uso de la gente con el mismo sentido de las personas. En Río de Janeiro la gente disfruta mucho el carnaval. Para el hablante de español, la gente no expresa la noción de nosotros, como a gente en el portugués, sino de ellos o ellas. Observa este ejemplo. Me contaron que la gente salió muy contenta de la fiesta. Aquí es evidente que quien emite el mensaje no forma parte del grupo de personas que realizó la acción indicada por el verbo. Acostúmbrate a sustituir las personas por la gente hasta que interiorices este sentido propio del español y se transforme en tu alternativa preferencial. Otra vía es el empleo del verbo en tercera persona precedido del pronombre se, lo que nos ofrece a su vez dos posibilidades. En la primera, la oración carece por completo de sujeto. En Río de Janeiro, durante el carnaval, se disfruta mucho. Aquí el verbo se halla en voz activa, pero la ausencia de sujeto define a la oración como impersonal. La segunda ramificación de se unido a un verbo en tercera persona involucra un tipo de sujeto bastante peculiar porque éste no realiza la acción, o sea, no es un sujeto activo, sino que se ve afectado por la acción, es decir, es un sujeto pasivo. En Río de Janeiro se disfruta mucho el carnaval. Resaltemos que esta oración equivale a en Río de Janeiro el carnaval es muy disfrutado, en la que se puede apreciar de forma bastante clara la función de sujeto que el carnaval cumple. Esta oración es gramaticalmente correcta, pero está mucho menos acorde con el genio del idioma que estamos estudiando, al contrario de la primera. En Río de Janeiro se disfruta mucho el carnaval. Debes darle espacio a este tipo de oración hasta que prevalezca en tus composiciones de texto y tus ejercicios de expresión oral. Por tener un sujeto pasivo y el verbo siempre acompañado del pronombre reflexivo se, la voz usada en la oración que acabamos de analizar se conoce como pasiva refleja. En ella, la presencia de un sujeto gramatical exige la concordancia verbal correspondiente. Por eso, si habláramos de los carnavales, diríamos, por ejemplo, se disfrutan mucho los carnavales en todo el mundo. Recapitulemos las alternativas que hemos sugerido. El verbo en tercera persona del plural. En México celebran el Día de los Muertos. Utilización de la gente como sujeto de la oración. En México, la gente celebra el Día de los Muertos. El verbo en tercera persona precedido del pronombre se, sin sujeto. Cuando es el Día de los Muertos, en México se celebra. Con sujeto pasivo, en México se celebra el Día de los Muertos.
Y atención a la posibilidad del verbo en plural. En México, en el Día de los Muertos, se celebran muchas fiestas. Te sugiero que practiques estos recursos con textos en los que narres las distintas celebraciones que se realizan en tu ciudad, cómo se festeja la Navidad, qué se hace en Año Nuevo, cómo se celebra alguna fiesta regional importante. Aquí tienes un ejemplo muy sencillo de las construcciones gramaticales que hemos examinado. En Río de Janeiro disfrutan mucho el carnaval. Se celebra en las calles y el Sambódromo, donde se realiza el desfile oficial al que la gente asiste desde distintas partes del mundo.